Esta es la sesión 12 del módulo 1 del canal Electrónica Analógica. El módulo 1 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores y el estudio de la estructura y funcionamiento de los diodos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar los principios de regulación que nos permiten disponer de fuentes DC reguladas y vamos a utilizar el diodo Zener como el elemento de regulación de una fuente DC regulada. Una vez determinados los elementos necesarios para este tipo de fuentes, vamos a calcular los voltajes, corrientes y potencias en los diferentes dispositivos para seleccionar los componentes adecuados a cada aplicación. Veamos los elementos que constituyen una fuente regulada. El primero de ellos es el rectificador, que sabemos convierte una señal bipolar en una señal rectificada de una sola polaridad. El segundo elemento es el filtro, para estos casos los filtros capacitivos, a cuya salida tenemos una señal continua con un voltaje de rizado que puede ser mayor o menor según el valor del condensador. El tercer elemento para tener una fuente DC regulada es el regulador, el cual reduce el voltaje de rizado hasta valores lo suficientemente pequeños para que podamos considerar que a la salida tenemos un voltaje DC. En la figura vemos el diagrama de bloques completo de la fuente regulada, con una indicación de las formas de onda esperadas en cada una de las etapas, a la entrada del circuito, en el secundario del transformador, a la salida del rectificador, a la salida del filtro y a la salida del circuito de regulación. El porcentaje de regulación es una figura de mérito que se utiliza para evaluar el desempeño del regulador. Se definen los parámetros regulación de carga y regulación de línea. Veamos cada uno de ellos. Comencemos por la regulación de carga. La regulación de carga es una medida de la capacidad de la fuente de voltaje DC de mantener constante su voltaje de salida ante las variaciones de carga conectada a ella, es decir, ante las variaciones de la cantidad de corriente que debe proporcionarle al circuito que está alimentando. Se calcula cuando el voltaje de entrada es máximo. En esta condición, la regulación de carga está dada por la expresión RC igual a voltaje de salida cuando la corriente de carga es máxima menos voltaje de salida cuando el circuito está sin carga sobre voltaje de salida cuando la corriente de carga es máxima por 100. Repasemos los términos. VOI máximo es voltaje de salida a plena carga, o sea, corriente máxima cuando el voltaje de entrada es máximo. VOSC es el voltaje de salida sin carga, esto es, tiene que suministrar la fuente cero corriente, con voltaje de entrada máximo. Cuanto mejor es la calidad del regulador de la fuente de voltaje, menor es la regulación de carga. Lo ideal es que la regulación de carga sea igual a cero, lo cual significa que el voltaje de salida no va a variar en absoluto independientemente de la corriente que la fuente tenga que suministrarle a la carga conectada a ella. Esta condición, por supuesto, es imposible de obtener. Las mejores fuentes de voltaje tienen una regulación de carga pequeña, pero nunca igual a cero. Veamos ahora la regulación de línea. La regulación de línea es una medida de la capacidad de la fuente de voltaje DC de mantener constante su voltaje de salida cuando varía el valor del voltaje AC aplicado a la entrada del rectificador. Se calcula para la condición en que la fuente está entregando la corriente máxima a la carga, o lo que se llama también a plena carga. En estas condiciones, RL está dado por el voltaje de salida cuando el voltaje de entrada es máximo, menos el voltaje de salida cuando el voltaje de entrada es mínimo, sobre el voltaje de salida cuando el voltaje de entrada es el nominal, por 100. Repasemos otra vez los parámetros. VI máximo es el voltaje de salida a plena carga cuando el voltaje de entrada AC es máximo. VI mínimo es el voltaje de salida a plena carga cuando el voltaje de entrada AC es mínimo. Y VI nominal es el voltaje de salida a plena carga cuando el voltaje de entrada AC es el nominal. La calidad del regulador es mejor a menor regulación de línea.
Al igual que para la regulación de carga, el valor ideal es 0, pero este valor no es posible en las fuentes reales. Hay autores que definen la regulación de línea como la variación del voltaje de salida respecto a la variación del voltaje de entrada. RL entonces está definido como delta Vout sobre delta Vin por 100. Igualmente, la calidad del regulador es mejor a menor regulación de línea. El diodo Zener es el dispositivo con el que podemos hacer un regulador elemental. Aquí tenemos de nuevo su característica corriente-voltaje para recordar que esta función de regulación ocurre cuando el Zener opera en la región inversa. Vamos a hacer un repaso de los parámetros del Zener que vamos a utilizar al calcular el circuito de regulación. BZ0 es la fuente de voltaje en el modelo del Zener. La pareja BZK y ZK, el fabricante especifica el voltaje de Zener identificado como voltaje de rodilla para una corriente de rodilla dada, es decir, una corriente mínima justo en la zona donde empieza a producirse el fenómeno de ruptura. La pareja BZT y ZT, el fabricante especifica un voltaje de Zener donde el dispositivo ya está operando en la región de Zener para una corriente dada y ZT. Los valores BZT y ZT definen el punto de operación Q en la gráfica. La resistencia RZ es la resistencia dinámica o resistencia incremental del Zener en el punto de operación Q. Se cumple que la variación de voltaje es igual a RZ por la variación de corriente. PZ máxima, el fabricante especifica la potencia máxima que determina la corriente máxima que puede circular por el dispositivo. Si BZ0 es el punto en el cual la línea recta definida por 1 sobre RZ intersecta el eje horizontal, el Zener se puede modelar como una fuente de voltaje BZ0 en serie con una resistencia RZ. Y la ecuación que relaciona estos parámetros es voltaje de Zener BZ igual a BZ0 más RZ por IZ. En este diagrama tenemos una fuente regulada con diodo Zener, que consta de un transformador, un rectificador de onda completa tipo puente, un filtro capacitivo y un regulador con Zener, el cual incluye la resistencia R1 y el diodo Zener. La carga se conecta en paralelo con el diodo Zener. Vamos a hacer un primer ejercicio fijando la atención solo en el regulador de voltaje con Zener. Tenemos el condensador del filtro capacitivo, del cual nos dicen que el voltaje máximo es 15,57 voltios y el voltaje mínimo 13,46 voltios. El circuito regulador está constituido por la resistencia R1 de 27 ohmios y el Zener. La resistencia de carga es de 240 ohmios. Los parámetros del Zener son voltaje de Zener igual a 12 voltios a una corriente I de Zener de 10 miliamperios. La resistencia de Zener 20 ohmios y la corriente mínima por el Zener 0,5 miliamperios. El Zener puede disipar una potencia máxima de 2 vatios. Veamos cuáles son las preguntas. Primera pregunta. Determine si el Zener está siempre en su región de regulación y si se encuentra dentro del rango de potencia que puede disipar. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el modelo del Zener, aplicando la ecuación BZ igual a BZ0 más RZ por IZ. Utilizando los parámetros que nos acaban de dar, BZ0 es igual a 12 voltios menos los 20 ohmios por 10 miliamperios igual a 11,8 voltios. Y la resistencia de Zener es 20 ohmios. ¿Cuál va a ser la menor corriente que va a circular por el Zener? La corriente por el Zener va a ser la menor posible cuando el voltaje del condensador esté en su valor mínimo y el circuito tenga que entregarle corriente a la carga. En la primera figura vemos entonces que tenemos el condensador con el voltaje mínimo indicado, la resistencia 27 ohmios, el modelo del Zener y la resistencia de carga. Tenemos que resolver en este circuito la corriente IZ. Para ello es conveniente modificarlo en la forma presentada en la figura 2 para calcular el Thevenin equivalente entre los puntos A y B, de forma que eso nos permitirá calcular en forma directa la corriente IZ.
aplicando el voltaje de Thevenin es V de Thevenin igual a 240 ohmios sobre 240 ohmios más 27 ohmios por el voltaje del condensador 13,46 voltios igual a 12,09 voltios. Y la resistencia de Thevenin, si se sustituye en este caso el condensador por un cortocircuito, es el paralelo de 27 ohmios con 240 ohmios, lo cual nos da 24,27 ohmios. Una vez obtenido el Thevenin equivalente, conectamos el modelo del Zener al circuito Thevenin equivalente y calculamos la corriente IZ. La corriente IZ, como vemos en el circuito, está dada por la diferencia de voltaje sobre la suma de las resistencias, lo cual, sustituyendo valores, nos da 6,55 mA. Podemos calcular también el voltaje de Zener, que es igual a la suma del voltaje de la fuente de 11,8 más la caída en la resistencia de 20 ohmios. Eso nos da un valor de voltaje de Zener de 11,93 voltios. Dado que la corriente mínima del Zener es 0,5, con 6,55 miliamperios, el Zener se encuentra en su región de regulación. Hemos contestado la primera parte de la primera pregunta. Para contestar la segunda pregunta, tenemos que averiguar cuándo disipa el Zener la mayor cantidad de potencia. El Zener disipa la mayor potencia cuando se desconecta la carga, por lo tanto toda la corriente va a pasar por el Zener y el voltaje en el condensador ha subido a su valor Vc máximo. Entonces en el circuito tenemos el condensador con el valor Vc máximo, la resistencia de 27 ohmios y el modelo del Zener. En este circuito podemos calcular IZ máxima como el voltaje Vc máximo menos Z0 sobre la suma de las resistencias, lo cual nos da una corriente de 88,21 miliamperios. Entonces, el voltaje de Z máximo correspondiente es el voltaje de Z0 más IC máximo por RZ. Sustituyendo valores, nos da un voltaje de Z máximo de 13,56 voltios. Como ya tenemos los valores BZ máximo e IZ máximo, la potencia PZ máximo es el producto de ambos, lo cual nos da 1,2 vatios. El Zener es de 2 vatios, por lo tanto está siempre en su región de regulación y dentro del rango de potencia que puede disipar. Veamos la siguiente pregunta. Para el mismo circuito, determine el factor de rizado en el Zener y en el condensador. Vamos a definir el factor de rizado como voltaje máximo menos voltaje mínimo sobre voltaje máximo por 100. Para el condensador sabemos ya sus valores. Son 15,57 de voltaje máximo y 13,46 de voltaje mínimo. Por lo tanto, aplicando la fórmula, el voltaje de rizado en el condensador es 13,55%. Para calcular el factor de rizado del Zener, tenemos que calcular el voltaje máximo y el voltaje mínimo en la carga cuando el condensador cambia entre su voltaje máximo y su voltaje mínimo. Cuando el voltaje de entrada es Vc mínimo y la carga está conectada, ya calculamos el voltaje de Zener. Nos dio 11,93 voltios, que corresponde a V sub 0 mínimo. Cuando el voltaje de entrada es Vc máximo y la carga está conectada, hay que calcular el voltaje de Zener, que es igual al voltaje en la carga para esta condición y corresponde a V sub 0 máximo. Vamos a trabajar entonces con el segundo circuito. Vamos a calcular el Thevenin equivalente entre los terminales de la resistencia de 240 ohmios, esto es, entre los puntos A y B del circuito. Separamos la resistencia de carga y nos queda entonces el circuito en el cual la corriente está dada por el voltaje Vc máxima menos 11,8 voltios sobre la suma de las resistencias, lo cual, al sustituir valores, nos da 80,21 miliamperios. El voltaje de Thevenin entre los puntos A y B es igual a 11,8 voltios más la caída en la resistencia de 20 ohmios, igual a 13,40 voltios. Y para calcular la resistencia de Thevenin, al sustituir el condensador y la fuente por cortocircuitos, nos queda la resistencia de 27 ohmios en paralelo con la de 20 ohmios, lo cual da un resultado de 11,49 ohmios. Una vez que tenemos el circuito Thevenin equivalente, le volvemos a conectar la resistencia de 240 ohmios,
y aplicando el divisor de voltaje obtenemos que el voltaje máximo es igual a 12,79 voltios. Con este valor podemos calcular el factor de rizado del Zener, el cual es igual a 12,79 voltios menos 11,93 voltios sobre 12,79 voltios en porcentaje igual a 6,7%. Vemos entonces que cuando el condensador presenta un factor de rizado de 13,55%, el factor de rizado en el Zener se reduce a 6,7%. Esta es la función de los reguladores. En esta sesión hemos analizado la estructura general de las fuentes DC reguladas, hemos visto la definición de las figuras de mérito regulación de carga y regulación de línea que nos permiten evaluar el desempeño de las fuentes de voltaje reguladas, hemos estudiado el funcionamiento del regulador básico con un diodo Zener y hemos hecho un ejercicio para calcular los voltajes, corrientes y potencias en el circuito regulador con Zener de una fuente DC básica, así como determinar el factor de rizado en el condensador y a la salida del regulador para poder evaluar la mejora que introduce este circuito.